Muchas gracias, Moisés. Muy buenos días. Creo que la mayoría estuvo anoche. Empezamos con un tema difícil, ¿cierto? Diversidad sexual. Y ya decíamos que la gran ventaja que tenemos en Aviva, tanto ayer como hoy, es que estos temas difíciles, incluido el de hoy, que es otro tema difícil como la salud mental, imagínense. La ventaja que tenemos es que lo estamos tratando desde el ángulo no del especialista, sino desde el ángulo en el cual todos y todas tenemos oportunidad de aportar, sea cual sea el tema. Es el ángulo del acompañamiento. Me parece que ahí está el gran acierto de la convocatoria de estos días. Se nos ha llamado a recuperar la función fundamental de nuestra fe, que es acompañar, que es amar, que es consolar, que es escuchar, y que todos estos temas pues nos estamos acercando a ellos como personas de fe que sobre todo tienen un corazón dispuesto para vivir los dolores, las crisis, las situaciones humanas, para vivirlas con el amor que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Vamos a hablar hoy de acompañamiento y salud mental. Hace unas pocas décadas, y cuando hablo de unas pocas décadas, aquí hay personas que cuentan más décadas que otras, entre los que contamos más estoy yo. Hace unas pocas décadas atrás, hablar de salud mental no era algo generalizado, algo de lo que se debía hablar en público. De salud mental se hablaba en privado y se hablaba en voz baja. Además estaba restringido a personas que considerábamos extrañas, con comportamientos que no sabíamos explicar. Es decir, si me lo permiten, hablar de salud mental era cosa de locos. En mi familia, mi mamá nos hablaba de un abuelo, no recuerdo ahora, tatarabuelo quizá, que por las noches se despertaba en estado de sonámbulo, caminaba por las fincas vecinas, regresaba a la casa sin saber aún dónde estaba, qué estaba pasando y a veces sin saber quién era. Mi mamá decía que tiempo después él había estado en un hospital psiquiátrico. Y cuando decía psiquiátrico, decía en un hospital psiquiátrico. Pobrecito el abuelo loco, terminaba diciendo. En mis años de pastor en la ciudad de Cali, mi primera experiencia pastoral en esta iglesia donde anoche decía, pasé 15 años, varios miembros de la iglesia se me acercaron entonces para contarme sus historias con la salud mental. Llegaban más de las que yo quería, llegaban buscando lo que todas buscaban, no a un psiquiatra, porque psiquiatra tenían, sino buscando lo que estamos diciendo aquí, el acompañamiento de la fe, de un pastor y de la pastoral de la iglesia, de una comunidad en la cual pudiera sentir el apoyo, el respaldo, el corazón abierto y el oído atento para conversar, orar y descansar. Eran historias, algunas de esas, mire, esto fue en la década de los 80s, comienzos de los 90s. No estoy hablando del siglo XIX. Pero cuando me contaban algunas de esas historias, una de las que yo más recuerdo, eran historias de psiquiátricos medievales. Aunque era en esos años, una de ellas me relataba sus historias atada con una camisa de locos. Fueron varios los casos, pero todos de crisis psiquiátricas y de hospitales psiquiátricos de los años 60, 70 y 80 que todavía trataban la salud mental también de esa forma, llamémosla medieval.
Es decir, en esos años, si alguien hablaba de salud mental, se estaba refiriendo siempre a casos extraños. La depresión, por ejemplo, miren, no entraba en esas categorías. Hablábamos de está triste, está aburrido, en Colombia está achantado, no lo entendemos, si tiene todo, si la esposa lo ama, a los hijos les va bien. Eran situaciones que no entendíamos muy bien. Era tristeza y no faltaba alguien que en la iglesia dijera asunto del diablo. Todavía recuerdo un sermón que prediqué por esos años sobre la depresión de el profeta Elías. Lo hice porque varios miembros me habían pedido ayuda para lidiar con su depresión. Y una persona muy cercana a mi familia estaba en la misma situación, y una forma de acompañar era predicando y diciendo que también ese profeta había vivido sus momentos de desesperación como ser humano, incluso pidiendo la muerte. El sermón como acompañante, la escuela dominical como acompañante, la lectura bíblica como acompañante. Los casos fueron tantos que cuando me matriculé para estudiar mi maestría en teología, decidí especializarme en teología pastoral, tomar cursos sobre pastoral de personas afectadas en su salud mental. Estudié los libros de psiquiatría pastoral, ¿cierto? No para ser psiquiatra, sino para seguir siendo pastor. De antipsiquiatría, que me ayudaron también a entender otra forma de acercarnos a la salud mental. Y con el paso de los años descubrí la logoterapia de Víctor Frankl, esto del sentido de vida, y ahí dediqué mis años para la tesis de maestría sobre logoterapia y cuidado pastoral. Pero el tiempo ha pasado. Lamentablemente, al pasar el tiempo, los pacientes con afectaciones mentales hoy son más de los que quisiéramos. Algunos graves, otros leves. Por fortuna, creo que es por fortuna, como sociedad también hemos madurado en la forma de comprender la salud mental. Hoy ya no se habla, bueno, por lo general no se habla en voz baja, hoy ya se habla de una manera más abierta. La prensa, la televisión, los medios nos están ayudando a entender que la salud mental tiene que ver con todas las personas, que tenemos personas que están muy afectadas muy cerca, y se nos enseña qué podemos hacer también para acompañarles. Las cifras siguen creciendo. Miren algunas de las últimas. La salud mental de la población de las Américas, dice un organismo internacional, se ha visto gravemente afectada por la pandemia de la COVID-19, que fue otro suceso que vino a agravar también la salud mental, pero que vino a ayudarnos a reconocer que esto de la salud mental tenía que ver con todos. Por sus efectos sobre la vida, sobre la economía y las sociedades, la COVID-19 vino a poner también en el centro problemas de salud mental. Esto lo afirmó la Organización Panamericana de la Salud, pidiendo a los líderes y tomadores de decisiones en los gobiernos, en los estados, que tuvieran en cuenta políticas públicas para atender la salud mental. Ese fue el llamado. El director de la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, el doctor Harbas Barbosa, instó a líderes y tomadores de decisión a garantizar que la salud mental ocupe un lugar prioritario en la agenda política. Mire cómo hemos avanzado. Ahora se está hablando de política pública para la salud mental, y que se integre en todos los sectores y políticas con el fin de abordar los efectos que nos ha dejado la pandemia.
A pesar del alto nivel de problemas de salud mental en América Latina, la gran mayoría de quienes padecen una condición, a pesar de esos avances que hemos tenido, la mayoría de pacientes no reciben atención. En el 2020, estamos hablando de 2 años y medio atrás, el 80% de las personas con una enfermedad mental grave, incluida la psicosis, no recibieron tratamiento. Ya no estamos hablando de los 80s ni de los 90s. No, estamos hablando del 2020. El 80% no recibe tratamiento. La misma Organización Panamericana de la Salud daba 10 recomendaciones. Integrar la salud mental a las políticas, aumentar la cantidad del financiamiento, garantizar los derechos humanos de las personas con problemas de salud mental, mejorar y ampliar los servicios y la atención de salud, y daba una serie de recomendaciones para que quienes están en la toma de decisiones políticas tuvieran en cuenta este tema. Detengámonos para conocer algunas cifras más recientes. Ahora, digo algo antes de mencionar la cifra. Hace muchos años, una organización misionera, en uno de sus congresos mundiales, en la declaración final, escribió las siguientes 2 líneas. A ver cómo les parece a ustedes. La agenda de la misión de la iglesia la pone el mundo. Decía, la agenda de la misión la pone el mundo. Eso causó un poco de escozor. Se intentó preguntar qué era lo que se estaba diciendo. Pues lo que se estaba diciendo era que la misión de la iglesia es servir al mundo. La misión de la iglesia es continuar haciendo lo que Jesús hizo. ¿Recuerdan Lucas 4? El Espíritu del Señor está sobre mí y Él me ha enviado para dar buenas noticias a los que más necesitan. Y después los evangelios muestran cómo Jesús realizó esa misión. Consolaba, abrazaba, perdonaba, anunciaba buenas noticias, reprendía a estos fariseos, pero la misión de la iglesia es continuar la misión de Jesús. ¿Y quién define qué hay que hacer hoy en la misión de hoy? Pues las necesidades de hoy. Eso era lo que quería decir el Congreso Misionero. La agenda la pone el mundo. Si decimos que la misión de Jesús es la continuación de la misión nuestra, pues preguntémonos cómo hacía Jesús la misión y quién le ponía la agenda a Jesús. Ahora que estamos en esto de las gerencias pastorales, donde los pastores parecemos más gerentes que pastores, uno a veces se imagina que Jesús tenía una agenda. Entonces decía 8 de la mañana, muchachos, no me lleguen a las 8:02, es a las 8 porque... Y que tenía su agenda todo el día, pero uno lo que lee en los evangelios es que la agenda iba de acuerdo a lo que él se iba encontrando en el camino. ¿Lo han visto? Y se detuvo y vio y reconoció y vio a una mujer, y a partir de la mujer que echaba una monedita de limosna en el templo, levanta toda una lección para sus discípulos, para quienes lo estaban siguiendo, pero la agenda la ponía su contexto. Por eso, si hoy nos preguntamos ¿qué le corresponde hacer a la iglesia?, tenemos que preguntarnos qué está pasando en el mundo. ¿De acuerdo? ¿Qué está pasando en el mundo? Y si desconocemos salud mental, estamos dejando por fuera una porción central de la misión de la iglesia. Los trastornos depresivos y de ansiedad son la tercera y cuarta causa de discapacidad. El alcohol es responsable del 5.5% de las muertes en América Latina. Las Américas es la segunda región con mayor consumo de alcohol. Miren cómo está el contexto. Entonces nos vamos preguntando por dónde va la misión del acompañamiento de la iglesia. El suicidio se cobra la vida de casi 100,000 personas cada año en América Latina.
La tasa regional de suicidio ajustada por edad aumentó en un 17% en los últimos años. 8 de cada 10 personas con una enfermedad mental grave no reciben tratamiento en América Latina. Muchas de estas están en nuestras iglesias o estamos en nuestras iglesias. En el 2020, durante la pandemia, los trastornos depresivos aumentaron un 35% y los trastornos de ansiedad en un 32%. Si uno no tiene en cuenta esa situación, el discurso de la iglesia a veces termina siendo muy cruel. Desconoce lo que se está pasando, desconoce esa realidad y piensa que el evangelio es para dejarnos a todos tranquilos, no tener problemas, y que la persona que está en Cristo es una persona que no tiene por qué tener estos casos. El 65% de los países de América Latina informaron interrupciones en servicios de salud mental, consumo de sustancia, y esta cifra disminuyó al 14% a inicios del 2023. Nosotros en nuestra organización cristiana World Vision hicimos una encuesta sobre salud mental, pandemia y niñez. Hay mucho que atender en la población infantil sobre temas de salud mental. Si ustedes quieren ver los resultados de qué dijeron casi 32,000 niños y niñas de América Latina sobre temas de salud mental, pueden descargar toda la investigación en un sitio que se llama ConexionTernura.com. Muy fácil, ¿no? Conexión Ternura, seguido. ConexionTernura.com. Allí fuimos preguntando a niños, niñas de iglesias evangélicas, iglesia católica, indígenas, afrodescendientes, que vivían en espacios y sectores urbanos marginales, diferencia, para encontrar qué estaba pasando en la pandemia con salud mental. Hicimos preguntas en referencia a qué tanto encontraban en sus iglesias de apoyo, y esa fue una pregunta que nos sorprendió porque decían: se encuentra muy poco apoyo o personas con las que uno tenga la confianza para conversar de esos asuntos. Cuando hablamos de salud mental, ¿a qué nos estamos refiriendo? La salud mental se refiere en lo básico, al estado de bienestar emocional, psicológico y social en el cual una persona puede funcionar de manera efectiva, enfrentar los desafíos de cada día y lidiar con el estrés de la vida. Involucra, cuando estamos hablando de salud mental, la forma como estamos manejando las emociones. Hace 2 semanas en Bogotá hubo un caso que quedó filmado y fue como la noticia de la semana, de un señor que iba a entrar en su carro a una presentación pública. Creo que había algo del colegio de sus hijos, de sus hijas. Había alguien adelante del carro, pitó, no le hicieron caso, no se movió rápido, se bajó, golpeó al otro. O sea, unas cosas que los mismos medios de comunicación decían: ¿a qué grados hemos llegado? No sabemos manejar una frustración, no sabemos cómo controlar esa situación, y frente a la desesperación pateo, golpeo y termino en un problema mucho más grave que el que tenía en ese momento. Pues tiene que ver en cómo manejamos las emociones, cómo nos relacionamos con los demás, temas de violencia intrafamiliar, tomar decisiones saludables, mantener el equilibrio entre lo que nos está demandando la vida y cómo mantener nuestro bienestar. Esto del balance, el balance de la vida, cómo equilibrarnos. Bueno, yo ayer les decía que yo dibujo desde hace unos 5 o 6 años, traje los originales de los dibujos que están allí y lo decía medio en chiste, que yo dibujo para no terminar más loco. Pues bueno, es cómo uno logra espacios de descanso, cómo logra salirse también de todas las presiones
que tiene el buen trabajo, que tiene el ministerio, pero que necesitamos saber manejar y distribuir esos tiempos. La salud mental implica la ausencia de trastornos mentales, pero también incluye la capacidad de adaptarse, la capacidad de crecer en la vida, la capacidad de experimentar una vida emocional y psicológicamente positiva. Frente a la migración, personas que llegan de otros países en unas situaciones de estrés. Ayer estábamos conversando con una niña venezolana, las hay colombianas, las hay haitianas, y la niña decía en el círculo que teníamos: yo no quiero volver a vivir esa situación, yo creo que yo quedé con un trauma. Y mira, tenía la capacidad para usar la palabra trauma. ¿Y qué te pasó? Cuando pasamos la frontera por Perú nos dieron bala, mucha bala, y se tapaban los oídos. Bueno, ¿cómo se viven unas situaciones tan difíciles que estamos viviendo día a día? Ayer hablábamos, 4,000 personas van en las caravanas centroamericanas, saliendo de Guatemala, Honduras, El Salvador. Van hacia Estados Unidos viviendo unas situaciones que ni saben qué va a pasar. Manejar una situación así no es fácil. Es un estrés ya de unos grados mucho mayores a los que una persona en condiciones, digamos, normales estaría viviendo. ¿Qué afecta a la salud mental? Las experiencias traumáticas. Hablábamos de la niña venezolana, a veces traumas que han quedado en nuestro pasado y que pensamos que el pasado es pasado, que el pasado ya pasó, pero son situaciones que siguen presentándonos daño y presentándonos inestabilidad, pérdida de seres queridos, eventos violentos. Sociedades como las latinoamericanas, que venimos de dictaduras, en el caso colombiano, un conflicto armado de más de 60 años, personas que vieron morir a papá, vieron morir a mamá a manos de la guerrilla, de los paramilitares. Traemos unas historias muy dolorosas. Factores genéticos y biológicos también, la predisposición genética, estresores de la vida, lo que nos estresa, eventos como problemas financieros, conflictos familiares, divorcio, cambios que uno tiene importantes en la vida que pueden afectar la salud mental. Salud física, afecta también la salud mental, las condiciones de salud física crónicas, discapacidades, cambios en el comportamiento también de nuestra salud que afectan de manera negativa la salud mental. ¿Qué afecta la salud mental? Y vamos a entrar después en la parte que más nos interesa. ¿Qué se puede hacer? ¿Y qué se puede hacer no como personas especialistas? Que creo que es algo que en nuestras iglesias debemos también reconocer cuál es el espacio propio de la iglesia. Que no es especializarnos en psicología, psicólogos y psicólogas hay, gracias a Dios. No es especializarnos en psiquiatría, sino saber cómo atender un caso y cómo acompañarlo, o cómo reconocerlo en nosotros mismos y pedir compañía. Creo que aquí están los dos: cómo acompañar y cómo ser acompañado. Creo que esas dos cosas son de igual manera desafío para nuestras iglesias. ¿Qué afecta la salud mental? El abuso de sustancias, problemas familiares y relaciones conflictivas, conflictos familiares, abusos en relaciones disfuncionales, cosas que no están pasando bien, que uno quisiera que pasaran de otra manera, pero que traen también su efecto sobre nuestra vida cuando esas situaciones llegan y afectan la salud mental. Aislamiento social, ahí viene lo de la pandemia, lo vivimos todos, todas. Esa falta de apoyo social, soledad, que pueden tener un impacto negativo en la salud mental. Presión social, discriminación, la presión para cumplir con esos estándares sociales. En esto me detengo por un momento para ver lo que está pasando, por ejemplo, con las nuevas generaciones.
Las nuevas generaciones tienen unas presiones sociales que la generación anterior no tuvo, o por lo menos que no la tuvo en las mismas formas como se está presentando ahora. Generalmente, para mi generación, nuestros padres venían del campo. Nuestros padres no habían cumplido los ciclos escolares básicos. Fue el caso de mi mamá y el caso de mi papá. Fue el caso de la mamá de mi esposa. Esta generación viene, hablando del caso colombiano principalmente, viene de los campos. Y viene de los campos que había sufrido la primera etapa de las violencias armadas. Las historias que nosotros escuchábamos de niños era la historia de cómo papá huía de la violencia. Pero pasó algo. Cuando llegaron a las ciudades, tuvieron sus hijos. Esta generación de hijos fue la primera que terminó los ciclos escolares básicos, llegó a la universidad, hizo maestrías, en algunos casos doctorados, y éramos el orgullo de papá y de mamá. Este muchacho terminó la universidad. Este muchacho terminó el bachillerato. Yo que escasamente sabía firmar, decía un tío mío. Y este muchacho terminó el bachillerato. La primera generación que tuvo carro. Era un orgullo para la familia. Pero escuchen algo. Nuestros hijos no son el orgullo de haber logrado lo que sus papás no lograron. Ahora esta generación tiene al frente la gran presión de superar a papá y mamá, que fue una generación de mucho crecimiento. ¿Cómo superar a mamá y papá? Otro asunto que pone una presión muy grande. Mi hijo me dice: papá, yo tener jubilación, la última generación que tendrá jubilación es la tuya. Yo digo: pero muchacho, ¿estás hablando en serio? Y es economista y profesor de economía, entonces no entro yo a discutirle mucho, ¿no? Cuentas habrá hecho. Dice: no, esta generación nosotros vamos a tener que, pero tienen una presión muy grande. Pasó en el Japón. Cuando comenzaron a presentarse tantos casos de suicidio, comenzaron a ver qué era lo que estaba pasando. Decíamos, están en una generación que le ha sido muy difícil superar a papá y mamá en estabilidad económica, en logros profesionales, y eso pone sobre esa generación una presión que nosotros por lo menos vivíamos de otra manera. Problemas laborales, problemas académicos, falta de apoyos, falta de recursos para saber lidiar con esas situaciones. Cuando hablamos de enfermedad mental nos estamos entonces refiriendo, y aquí yo creo que sí hemos crecido mucho para identificarlas: depresión, caracterizada por una persistente sensación de tristeza, falta de interés, de placer para las actividades que antes se hacían con tanta alegría, fatiga, cambios de apetito, cambios en el sueño, sentimientos de no sirvo para nada. Además de la depresión, la ansiedad, los trastornos bipolares, seguimos aprendiendo cada vez más de esto, esquizofrenia, trastornos por déficit de atención o hiperactividad, trastornos obsesivos compulsivos y otros más que, para quienes tengan interés en ahondar, hoy tenemos muchos recursos para entrar, conocer, aplicarnos un poquito mejor y entrar en profundidad con esos temas. Hay algunos manuales que a mí me han gustado mucho que dicen manuales de primeros auxilios para la salud mental. Una psiquiatra en mi ciudad me decía: Harold, estos manuales de primeros auxilios para salud mental los necesita toda la población. No es especializar a la población, pero saber qué hacer como primeros auxilios. ¿Qué se hace cuando alguien se está ahogando? Como los primeros auxilios para salud física, los primeros auxilios para salud mental. Y yo creo que en esto las iglesias sí podemos ayudar mucho. Y ella me decía:
estamos enseñándole esto a pastores, sacerdotes, maestros, maestras, brujos, chamanes y los que le adivinan la mano. Yo decía, ¿y por qué a ellos? Porque a ellos les están llegando los problemas, Harold. No, solamente a los pastores. No, es que a quienes les están llegando la gente con los problemas, hay que tratar también de decirles en qué no deben meterse y qué sí podrían hacer. Una buena recomendación en un mal momento vale mucho. Mire, yo noto que usted necesitaría ser acompañado por un profesional. Trastornos de alimentación, trastornos de estrés agudo y otros más que, como digo, podemos ahondar con todas las facilidades que tenemos hoy para informarnos. ¿Qué podemos hacer? Son situaciones muy complejas, son situaciones, por cierto, muy especializadas, frente a las cuales en muchas ocasiones la iglesia dice: esto no es lo nuestro. Eso no es lo nuestro, es la evangelización. Creemos que con la evangelización ayudamos a resolver todos los problemas, y lo que muchas veces hacemos es que el evangelizado queda en Cristo, queda salvado, pero con sus problemas. La evangelización es una puerta de entrada para explorar sus necesidades, explorar su vida. Pero yo creo que es muy importante frente a ese nuevo contexto que tenemos hoy. Recuerden, la agenda de la iglesia la pone el mundo. ¿Qué podemos hacer? Vamos a esto en estos minutos finales. ¿Qué puede hacer la iglesia? ¿Qué pueden hacer las maestras de escuela dominical, los maestros? ¿Qué podemos hacer en general el liderazgo de las iglesias? Repito, para acompañar y para identificar cuando necesitemos ser acompañados. Voy a mencionar algunas recomendaciones. Educación sobre salud mental. ¿Puede la iglesia ayudar en eso? Muchísimo. Organizar seminarios, organizar talleres que aborden los temas de salud mental. Ustedes conocen muy bien las cifras de Chile. Temas de ansiedad, temas de depresión. Aquí hay personas que están trabajando en redes sociales con estos temas. He participado por generosidad de algunos de ustedes en algunos de esos programas y celebro que desde la fe estemos acompañando la salud mental, educando sobre qué significa y cómo se puede también ayudar. Educar a los miembros sobre estas cuestiones. Segundo, grupos de apoyo. ¿Podríamos tener grupos de apoyo para la salud mental? ¿Cómo hacerlo? Establecer grupos donde los miembros puedan compartir sus desafíos emocionales, recibir el apoyo de otros, espacios donde la gente pueda hablar, lecturas bíblicas y estudios bíblicos donde surja la pregunta: ¿cómo te sientes hoy? ¿Cómo llegaste hoy? Eso lo podemos hacer en los grupos familiares, que siempre los iniciamos comiendo, cantando y orando. Y que eso no debe faltar. Ayuda a la salud mental mucho esto, ¿no? No, pero la pregunta: ¿cómo llegamos hoy? ¿Cómo nos vamos hoy? Preguntas que te abran la posibilidad para que encuentres en la iglesia espacios donde uno pueda conversar de eso que no tiene muchas veces con quién más conversarlo. Tercero, recursos y referencias profesionales. Proporcionar información sobre recursos de salud mental. ¿Dónde se puede ir? ¿Qué se debe hacer? ¿Qué es necesario hacer para recibir ayuda? ¿Cómo una persona miembro de la iglesia puede encontrar terapeutas, consejeros, psicólogos, psiquiatras? ¿Cómo siente que la comunidad de fe avala también esos procesos profesionales? Duele mucho ver iglesias donde a una persona que va donde un psicólogo se le culpa de estar faltando a la fe en Jesús. Eso no es fe. ¿Cómo es posible que va donde un psicólogo? En Cristo todo es posible, en Cristo estamos completos. Y son discursos que lo que hacen es generar más dificultad mental. En algún momento tendríamos que hablar cómo la iglesia, si es que no va a ayudar,
por lo menos no genere más trastorno mental. Tenemos liturgias que generan a veces ansiedad, tenemos a veces sermones que asustan y tenemos escuelas dominicales para niños y niñas donde la fe se enseña a partir del terror de Dios. Eso no nos está ayudando hoy, no nos está ayudando hoy. Primero, estamos en una generación que ya no acepta tan fácilmente ese terror, pero estamos frente a una situación donde no debemos alterar más lo que ya de por sí está alterado. Creo que las teologías, las pedagogías y las pastorales tienen que apostar más por ser pastorales, liturgias y pedagogías saludables. Pastorales saludables, pastorales que en lugar de generar trastorno, traigan lo que el Evangelio nos propone, que es paz, tranquilidad, acogida y comprensión. Consejería pastoral, importantísima, sigue siendo muy importante, sin que el consejero pastoral juegue a ser psicólogo, juegue a ser psiquiatra y entienda cuál es su espacio también limitado para poder aportar. No va a resolver el problema. Sobre todo que el pastor y el consejero o consejera tenga en cuenta que no es un profesional de la salud mental y que no se crea los elogios de la persona que le está contando las historias. Recuerdo una señora, porque yo trabajaba en un servicio de atención a personas que venían con alguna situación de dificultad, atendía un teléfono que estaba todo el día abierto y algunas de las personas venían también para conversar personalmente. Una de ellas, después de yo haberle dicho 2 o 3 cosas muy sencillas, me dijo: ¿y yo para qué vuelvo al psiquiatra? Después de eso que usted me ha dicho tan maravilloso, yo no voy a volver al psiquiatra. Es la tentación de uno decirle: señora, gloria a Dios, es verdad, usted en Cristo, no creerse todo eso y decirle: aquí yo le estoy dando solamente una partecita, pero el profesional necesita estar ahí a su lado y usted necesita seguir. Es decir, cómo situarnos en el espacio de la fe y ver que ese espacio sí es un espacio diferencial, que no siempre el psiquiatra puede dar y que complementa muy bien lo que el psicólogo o la psicóloga están haciendo. Es este espacio de fe, de fortaleza, de oración, de consuelo y lo que hemos dicho aquí. Tiempo para la reflexión y la meditación. Yo acabo de venir, les dije ayer, de Buenos Aires, de tener un retiro espiritual de todo un día, de dirigir un retiro donde estamos practicando ejercicios de espiritualidad que poco practicamos en nuestro espacio evangélico, que generalmente nosotros nos orientamos a 5 prácticas, las que mencioné ahora. Pues estamos intentando recoger de la larga tradición cristiana, que la tradición cristiana ya va por los 21 siglos, otras prácticas que hemos dejado por fuera: el silencio, la meditación, la lectura orante de la Biblia, caminar, la conversación espiritual. Entonces estamos enseñando 12 prácticas que calman también. Esto del silencio, cómo lo necesitamos también en nuestras iglesias. No sé por qué razón en nuestras iglesias llegamos a pensar un día que entre más bulla hubiera, más Espíritu Santo estaba. Y nos cuesta mucho el silencio. Pero mire, es entrar por esas otras prácticas que pueden ayudarnos muchísimo también al encuentro con Dios y a la promoción de la salud mental. Actividades de bienestar físico. Hay iglesias que se están atreviendo a tener ejercicio funcional, un gimnasio, hacen contrato con un gimnasio para promover también el ejercicio físico, el deporte. Bueno, estábamos hablando con el pastor Andrés de la cancha que tienen aquí arriba. Mire que son cosas a veces muy pequeñas que pueden ayudar mucho, sobre todo para dar la imagen de una iglesia que entiende al ser humano de manera integral. Eventos comunitarios y eventos de convivencia, creo que esto lo mantenemos, hay que reforzarlo,
los retiros, los paseos, la diversión, la importancia del juego en la iglesia, la importancia de la amistad. Se acompaña siendo amigo y siendo amiga. Decíamos ayer con Moisés y con Andrés, creo, que en las iglesias ya tenemos muchos hermanos. Ahora nos hace falta es tener más amigos. Que era lo que Jesús también insistía. Dice Jesús, ya no os llamaré siervos, sino amigos. Bueno, les dejo la idea de una pastoral de la amigabilidad. ¿Cómo generar iglesias más amigas, más alegres, más compañeras? Líneas de ayuda o asesoramiento confidencial para casos graves, para casos que requieren una especialización en la atención. Hay lugares donde podemos remitir, hay personas que pueden recibirle en línea, que la iglesia pueda tener quizá alguna lista de profesionales a los cuales pueda referir. Red de voluntarios de apoyo emocional y la promoción de la oración y la fe, que es encontrar nuestro espacio diferencial para promover la salud mental dentro de lo que creemos, amamos y adoramos. Escuchen este texto. Después Jesús fue con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní. Vamos a leerlo en clave de salud mental. Y les dijo, quédense aquí mientras yo voy allí a orar. Jesús invitó a Pedro, a Santiago y a Juan para que lo acompañaran. ¿Resaltamos acompañar? Sí, porque estamos hablando de acompañamiento. Luego empezó a sentir una tristeza muy profunda y me gusta mucho esta versión porque en esta versión se ponen los términos que estamos intentando usar hoy. Jesús sintió una tristeza muy profunda y les dijo, mire cómo verbaliza, cómo comparte, estoy muy triste, siento que me voy a morir. Quédense aquí conmigo y no se duerman. Jesús se alejó un poco de ellos, se arrodilló hasta tocar el suelo con la frente y oró a Dios. Padre, cómo deseo que me libres de este sufrimiento, pero no será lo que yo quiera, sino lo que tú quieras. Jesús regresó a donde estaban los 3 discípulos y los encontró durmiendo. Entonces le dijo a Pedro, ¿no han podido quedarse despiertos conmigo ni siquiera una hora? No se duerman. Oren para que puedan resistir la prueba que se acerca. Ustedes están dispuestos a hacer lo bueno, pero no pueden hacerlo con sus propias fuerzas. Hay un texto allí que hace mucha referencia a la tristeza profunda, a lo que el mismo Jesús siente y sobre todo, interesante que los discípulos que escriben estos relatos hayan puesto en estas palabras la situación que Jesús estaba viviendo. Hubieran podido hacer lo contrario, hubieran podido negar esos momentos de Jesús y ponerlo solamente como victorioso, fuerte y valiente, pero no. Lo escriben diciendo que estaba sintiendo una tristeza muy profunda y que él quería que lo acompañaran. ¿Qué podemos hacer? No negar la importancia de la salud mental. A manera de resumen, no negar que eso es importante para el ministerio de la iglesia. No pensar que por ser cristianos y por tener la nueva naturaleza en Cristo no estamos expuestos a esas situaciones. Acompañar con amor, empatía, escucha, comprensión respetuosa. No espiritualizar todos los casos. Ser honestos para visibilizar que también los líderes pasan por situaciones iguales. Y me detengo 20 segundos para contarles algo que lo cuento porque fue público. Nuestro líder para América Latina pasó por una situación de crisis de su salud mental. Lo que él hizo fue buscar ayuda profesional, buscar ayuda pastoral, buscar ayuda de la familia, pasó por una situación médica primero, eso afectó su salud mental, pasó por un periodo difícil, pero lo que agradecimos mucho, somos 4,000 trabajadores en América Latina,
Lo que agradecimos mucho es que él hizo pública su situación, lo que había vivido, cómo buscó ayuda. Y bueno, en la oficina mundial de nuestra organización pidieron que él diera también un relato de cómo había vivido eso, porque era un líder de nivel latinoamericano que estaba viviendo esa situación y la estaba haciendo visible. No saben cuánto nos ayudó tener una persona que, siendo el líder que es, dijera: a mí también me está pasando, yo también busqué ayuda, soy un cristiano que también está expuesto a esas situaciones, y que buscar ayuda en el momento oportuno es lo que más vale. ¿Han oído de casos de pastores y suicidio? Pastores y depresión. Ahí hablamos de honestidad cristiana para hacer visible lo que muchas veces también nosotros vivimos. Teologías más saludables, ya hablamos de esto, cómo hablamos de pecado, de salvación, de vida plena, recursos y referencias que también lo mencionamos, y educación sobre salud. Escuchen, después Jesús fue con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo: quédense aquí mientras yo voy allí a orar. Jesús invitó a Pedro y a Santiago y a Juan para que lo acompañaran. Luego empezó a sentir una tristeza muy profunda y les dijo: estoy muy triste, siento que me voy a morir. Quédense aquí conmigo y no se duerman. Hasta Jesús se sintió triste. Hasta Jesús se sintió triste, y muy triste, hasta sentir que se iba a morir. Pedro, Santiago y Juan se durmieron. Para nosotros hoy es hora de despertar. Hoy es hora de acompañar al Jesús que se muestra en el rostro de quien está pasando un mal momento. Que el Señor nos ayude a ser los acompañantes que Él sigue esperando. Que así sea.